No hay lugar para la felicidad en este mundo, solo dolor y sufrimiento. Han pasado muchos años desde que salió de prisión, pero lo recordará como si fuera ayer. Cuando ella salió y vio la luz del día después de tantos años, la multitud estaba lista para destrozarla, arrojándole todo lo que pudieran encontrar, llamándola pecadora. Sus ojos llenos de odio y repugnancia traspasaron a esta muchacha, y sus palabras llenas de veneno la felicitaron por su boda, pues su marido estaba bien con sus pecados. La tierra de la fruta podrida que le arrojaba la multitud corría por el rostro de la pobre mujer y ella, agotada, recordó que tuvo que casarse contra su voluntad. Ella solo sabía una cosa, que era una mala persona y que no podía tener derechos. Sus manos estaban encadenadas, como las de una bruja. Los días llenos de odio y sufrimiento llegaron a su fin, un carruaje la esperaba que la llevaría hasta su marido. Ella se alegró de poder dejar ese país y a esa gente malvada, y ahora alguien le gritó burlonamente que el rey bestia la amaría y la malcriaría. La desafortunada muchacha empezó a darse cuenta de en qué esposa se convertiría y a dónde iría ahora. Una enorme criatura parecida a un lobo se convertirá en su marido. ¿Por qué debería ella cargar con esta cruz que pertenece a alguien que mata gente? La heroína de esta historia nació y creció en el reino de Ford, donde vivía gente. Frente a este reino, en el corazón del bosque, se encuentra el reino de los animales, donde viven los monstruos. Los hombres bestia tienen cabeza de lobo, una mirada feroz y una boca con dientes afilados y enormes. Son mucho más terribles que los animales ordinarios del bosque. Y el cuerpo es varias veces más grande que el de un humano, y las extremidades tienen garras afiladas. Después del conflicto global que tuvo lugar hace más de 10 años, estalló una guerra fría entre los reinos y se rumoreaba que las relaciones diplomáticas recién se habían restablecido. Hasta el día de hoy nadie ha intentado penetrar en el reino animal. En general, la gente ha intentado colocar señales de advertencia la gente les tenía miedo porque devoraban carne humana e inspiraban horror en la gente. El jefe del reino de Ford decidió casarse con una persona noble del país de Ford, y ella es la única que merece este título. ¿Por qué necesitaría una pecadora como ella? Porque los habitantes del reino de Ford estaban verdaderamente felices de deshacerse de sus problemas y fueron capaces de persuadir a la bestia. A la muchacha le pareció gracioso que la vistieran como si estuviera de luto, con un pequeño sombrero negro y las manos encadenadas. Su corazón estaba tan herido y pesado a causa de tal injusticia, que las lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos verdes. Ella es una princesa, pero solo en título, de una prisión pasa a otra, que puede ser muchas veces más terrible. El carruaje frenó bruscamente, de modo que la niña se sacudió tan dolorosamente que empezó a temblar, después de lo cual se detuvieron. Una voz en la calle dijo que habían llegado. El soldado que la acompañaba abrió la puerta de golpe y agarró bruscamente a la niña, diciéndole que saliera, como si fuera una cosa. La liberó de los grilletes de la prisión y le informó que habían llegado al reino, y también le expresó su pesar, pero que ella debía irse por su cuenta. Así que la desafortunada muchacha se quedó sola en el bosque por la noche y el carruaje partió en un abrir y cerrar de ojos. La niña se puso de pie con piernas temblorosas, preguntándose qué hacer y hacia dónde correr, y comenzó a mirar hacia la oscuridad. Más adelante se veía un camino, pero más allá todo estaba oculto por la oscuridad de la noche y alrededor se oían los terribles sonidos del bosque nocturno. La pobre decidió irse ella misma sin saber muy bien a dónde, simplemente tenía que ir a algún lugar. Su corazón saltaba del miedo. Se escucharon pasos, la cautiva se congeló, alguien estaba parado detrás de ella y se podía escuchar su respiración pesada. La niña giró la cabeza y vio un enorme jabalí enfurecido que ya aceleraba hacia ella. El animal resopló ruidosamente y corrió cada vez más rápido, dirigiéndose hacia su víctima. Con gritos llenos de dolor y desesperación, nuestra heroína se tambaleó y cayó al suelo. El último pensamiento cruzó por su voz: ¿realmente moriría allí? Entonces oyó una especie de crujido y el silbido de un animal, y luego en la oscuridad vio un charco de sangre. La boca de alguien respiraba con dificultad. Se podía ver vapor escapando de ella y enormes dientes blancos asomando en la oscuridad. La muchacha miró fijamente a aquel que estaba allí en la oscuridad. Era más terrible que el jabalí que casi la había matado. Y entonces vio una enorme pata con garras largas y afiladas cubiertas de sangre. Ella se habría alegrado de huir, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo y no se le escapaban ni ruidos ni gemidos. La criatura de la túnica oscura con flechas en su espalda lamió lentamente la sangre de su pata. Y entonces la muchacha temblorosa se dio cuenta que había una bestia frente a ella. Él se giró lentamente hacia ella y le gruñó qué estaba haciendo el hombre en esos lugares. Nuestra heroína pensó que perdería la cabeza por el miedo, temblaba como si tuviera fiebre, no podía responder nada, simplemente miraba fijamente al hombre bestia con todos sus ojos. Ahora la matarán, definitivamente este es su fin,
Entonces la bestia rugió y preguntó qué hacía el hombre allí. Apenas murmurando y con la lengua arrastrada, la excautiva balbuceó que estaba allí por invitación del rey de las bestias y que la habían sacado del carro. Entonces su discurso se volvió confuso y él siseó para interrumpir su conversación. Mirando a la muchacha que estaba de pie y temblando de horror, dijo que la gente es estúpida como siempre. Señaló que debería haberse presentado antes. Se volvió completamente hacia ella y se presentó como el rey de las bestias, Alfred Bill Casey, mirando a esa muchacha sentada de rodillas con la boca abierta mirándolo, que ese era el nombre de su futuro marido. Su mirada se deslizó sobre el cadáver de un jabalí que yacía ensangrentado. El miedo la debilitó tanto que todo nadaba ante sus ojos. Nuestra heroína comenzó a perder el conocimiento y a caer, y luego quedó envuelta en el olvido. La bestia estaba muy sorprendida. Parecía que estaba tratando de decir algo y ahora está perdiendo el conocimiento. Mientras se encontraba en un estado límite, pensó que la peor pesadilla de su vida se había hecho realidad. Se convertirán en marido y mujer. La conciencia se negó a percibir la realidad. Si esto es un sueño del olvido, entonces es mejor no despertar. Los hombres bestia fueron lo peor que le pasó. Toda su aldea natal fue quemada. Y ahora uno de ellos debe convertirse en su marido. Es aún más difícil imaginar qué es más terrible, esto o la muerte. Alguien dijo con voz suave que era hora de que Sonia despertara. Era tan bueno que vi vagamente la silueta de mi madre. La niña pensó tan vívidamente que quiso pedirle a su madre que no abriera así las cortinas. Pero sus ojos no querían abrirse. La brillante luz del nuevo día la hizo sonreír y frotarse los ojos adormilada. Su madre la despertó nuevamente. La imagen de una aldea en llamas y un enorme hombre bestia apareció de nuevo, y una clara comprensión de que su madre se había ido, que ella había sido asesinada. La infeliz muchacha saltó a la cama y se tragó las lágrimas. Su cuerpo temblaba, sus manos se apretaban en puños. Tomando una respiración breve, todavía no podía entender dónde estaba. Todo esto era una especie de sueño. El letargo se apoderó de ella, y entonces aparece una cara de lobo con ojos brillantes con una gorra y dice, y de nuevo la pobre pensó que entregaría su alma a Dios. Su corazón definitivamente no pudo soportarlo. Su cuerpo volvió a crecer y frente a ella había un enorme hombre bestia. Sin comprender lo que estaba pasando, saltó como una víctima perseguida y comenzó a correr. La criada hombre bestia se sorprendió y le pidió que esperara. Cayendo de la cama por un horror paralizante, agarró el mantel de la mesa. Al segundo siguiente ella ya estaba volando hacia el suelo junto con la jarra de agua. El vaso se hizo añicos en el suelo. Ella no podía respirar. El sudor corría por sus venas. El estado extremo de shock de la niña la oprimía. Intentaba susurrar que todo eso no era cierto. Una enorme mujer lobo se acercó a ella y se rió, mostrando los dientes. Le pareció que la niña que había llegado había decidido jugar a las escondidas. Nuestra heroína comenzó a comprender que mientras estaba inconsciente, fue arrastrada al castillo. La criada del hombre bestia habló con calma en ese momento, llamando a la muchacha una esposa respetada, que el amo vendría pronto y que necesitaba estar presente en la comida con su esposa. El sudor todavía corría por mi cara y las palabras de mi marido eran difíciles de comprender. Él es la bestia rey, y ella debe casarse con él, es lo mismo que convertirse en concubina o esclava. Sus sienes comenzaron a latir con fuerza y ella solo tenía un pensamiento: necesitaba correr. Habiendo perdido el control de su mente, comenzó a correr de nuevo. La mano fuerte y peluda de la criada la interceptó, lo cual nos informó que la comida estaba al otro lado y que no había necesidad de apresurarse tanto. Tras acercar a la niña al espejo, pálida y con ojeras, la criada evaluó la imagen y dijo que sería difícil en ese estado. Nuestra heroína se desplazaba por las palabras porque es difícil, y no podía apartar la vista de la pata con garras y las largas y brillantes garras. Al ver el estado de la novia, la doncella del amo sacó un vestido y preguntó si podía cambiarse o si necesitaba ayuda. Con gran dificultad para pronunciar las palabras y con la lengua entumecida, la niña dijo que podía cambiarse de ropa ella misma. Ella nerviosamente se desabrochó la blusa, dejando al descubierto sus pechos. La criada se quedó sin aliento al ver la delgadez de la niña. Habiendo dicho que necesitaba más carne, hizo temblar a la pobre novia, para quien estas palabras sonaron como una pista de que querían comérsela. De alguna manera la criada se puso el vestido y lo abotonó en la espalda. Pero este no fue el final. Al ver que la niña era del color del lienzo, decidió suavizar la piel y agregarle color a su rostro, después de lo cual tomó una botella y vertió un líquido viscoso en su pata. En general, sobre la mesa frente al espejo aparecían numerosos frascos y viales de cosméticos. Mientras la criada se aplicaba polvos y rubor para mejorar su tez, nuestra heroína solo pensaba en lo que le estaban cocinando. La mujer bestia murmuró que al rey bestia no le gustaba el maquillaje brillante, pero que en este caso hacía falta un poco aquí, un poco allá, y la pobre novia, sudando,
temblaba, pensando que la estaban preparando para ser devorada. Su marido la esperaba en una mesa larga, preparada con cubiertos. Al ver que habían traído a su esposa, la miró con la llama de sus ojos violetas. El rey bestia estaba vestido con un uniforme que enfatizaba su estatus, y su apariencia mostraba que había estado esperando demasiado tiempo, mientras pasaba impacientemente su garra por el cristal. La muchacha de pie solo vio un monstruo terrible, llamado el rey de las bestias. No había nadie más en la mesa, pero había muchos platos vacíos, como si alguien más estuviera a punto de unirse. Y todo porque en el menú principal ella misma, y luego su marido, le gruñeron que se sentara. Alfred dijo que era hora de comenzar la comida, y la mirada de nuestra heroína se fijó en un gran plato sobre la mesa. Quieren ponerla en ese plato y luego comer. Al ver que la niña no comenzaba a comer, el rey bestia le preguntó por qué no comía. Ella se sentó en completo estupor y no pudo responder nada. Entonces él gruñó a los sirvientes que trajeran comida humana. Y entonces la pobre criatura se derrumbó y, perdiendo el control por completo el horror, se precipitó hacia adelante, gritando histéricamente, rogando que no la comieran. Entrecerró los ojos mientras miraba a esta chica que gritaba estridentemente y continuaba rogándole que no se la comiera. Luego le pidió que aclarara la situación y ella decidió que se la iba a comer. Sin poder contenerse, Alfred se rió, sacudiendo la habitación con un rugido. La muchacha perseguida lo miró con los ojos abiertos por el horror, pensando que estaba enojado. Su marido notó que la mesa era grande y que era incómodo hablar y le dijo que se sentara más cerca. Ella no recuerda cómo se levantó y se arrastró. Su cuerpo se sentía como algodón y su cabeza estaba tan asustada que no podía pensar con claridad. Después de sentarse, se quedó mirando fijamente un punto y no se movió, y Alfred ordenó que le trajeran su porción y le sirvieran el plato principal. El rey bestia miró atentamente a su esposa, que parecía una persona que moriría en un par de minutos. Ella estaba dando vueltas en un pensamiento. El plato principal es ella. Su voz ronca notó que parecía como si su corazón estuviera a punto de detenerse. Mirándola de reojo, Alfred se dio cuenta de que esa pobre criatura todavía pensaba que iba a ser devorada. Acercándose a la novia, le dijo que no comen personas. Solo ahora ella lo miró, perseguida, con un signo de interrogación en los ojos. Los sirvientes pusieron la mesa. Había pan, aperitivos, pollo frito y una ensalada verde. La niña no dejaba de sorprenderse, como si hubiera visto algo increíble. Al ver su confusión, Alfred se puso de pie con decisión. Acercándose al ave frita, comenzó a cortarla, diciendo que hasta donde él sabía, la gente come prácticamente la misma comida que ellos. Ella no tenía nada que decir en respuesta. Él tenía razón: ensalada, sopa, pan, todo tipo de carne. Su enorme pata colocó frente a ella un plato de carne y guarnición que olía muy apetitoso. Explicó que tienen una costumbre donde el jefe de familia corta y sirve él mismo la comida. Nuestra heroína lo miró con la mirada de una niña sorprendida, como si se negara a creer lo que veía y oía. Le pidió que empezara a comer antes de que se enfriara, y la niña tomó una cuchara y comenzó a comer la sopa, con cuidado y vacilación. Alfred fue paciente y esperó que su futura esposa comenzara. Ella tomó lentamente un poco de sopa con una cuchara y comenzó a llevársela a la boca. Los ojos de la muchacha brillaron. Su rostro expresaba un asombro tan sincero mezclado con sorpresa que dijo que qué sopa tan deliciosa era. Alfred la miró con una mirada escrutadora, mientras ella comía, mientras estaba sentada. La niña estaba muy tensa. Sus movimientos eran inciertos y vacilantes, y en respuesta a su comentario él simplemente dijo que la sopa era como sopa. Un poco más atrevida por aquella comida y aquellos recuerdos, recordó que cuando estaba en prisión solo comía pan duro y sopa fría. Él se sorprendió y solo dijo: ¿así que esto es lo que la gente le hizo? El rey bestia estaba sumido en sus pensamientos, tratando de comprender algo, y sus palabras parecieron abrir algo nuevo en él. Enfadado por lo que su especie le había hecho a este hombre, apretó el puño, pero se contuvo para no asustar aún más a la chica. Los sirvientes trajeron y retiraron los platos con profesionalidad y, lo que más le impactó fue que en realidad todo era como la gente, lo que significaba que en realidad no comían carne humana. Alfred interrumpió sus pensamientos diciéndole que ya era hora de que ella tomara un baño. Hizo un gesto con su pata de garras afiladas en su dirección y las dudas volvieron a apoderarse de él. Tal vez estaban comiendo después de todo. Y de nuevo el pánico y el horror se apoderaron de ella. Todo en su interior se volvió frío. Su rostro mostraba claramente una súplica de que no la comieran. Las palabras sobre el baño le hicieron pensar que esto era una preparación para su sacrificio como plato principal. Su futuro marido señaló que era extremadamente importante mantener la limpieza. Encogiéndose y temblando por el horror que había experimentado, nuestra heroína siguió a la criada hasta el baño. Mientras caminaba lentamente, miró al hombre bestia con miedo e incertidumbre.
Alfred se sentó tranquila y serenamente con una mirada noble y bebió té inteligentemente y la miró. La niña entendió que él llevaba ropa y se comportaba con calma, pero también entendió que él era una bestia. Ese miedo de que de repente se abalanzara sobre mí y me destrozara no me dejaba en paz. Ella también se sentía incómoda por los sirvientes que hacían fila para mirar a la novia del amo y estaban hablando entre ellos. Solo oía el zumbido de los sirvientes, que decían algo a trompicones sobre el rey bestia y sobre cómo los rumores no mentían después de todo. La niña se encorvó ante estas criaturas. Eran tan enormes y había tantas de ellas. Ahora caminaba casi sollozando, pensando que esta era su última oportunidad de escapar. La criada se detuvo frente a la puerta y la abrió levemente, dejando pasar a la muchacha. Instintivamente, nuestra heroína cerró los ojos como si estuviera a punto de ver algo terrible. Era como si su destino se estuviera decidiendo detrás de esa gran puerta y una vez que entrara, tal vez nunca más pudiera salir. Una luz brillante brilló a través de sus ojos cerrados y ella aún entrecerró los ojos. La vista del baño rico, brillante y hermoso hizo que la muchacha jadeara de admiración. Sus ojos se abrieron y su boca se quedó abierta ante tal magnificencia. Tenía una imagen estereotipada del baño como una especie de armario oscuro y aterrador, algo así como una cueva. Y ella también quedó impresionada por las rosas. Entonces la criada, inclinándose, dijo con amor que sí, su amo realmente ama las rosas. La muchacha volvió a preguntar con curiosidad. Ella no podía creer que un monstruo así pudiera amar las flores tan hermosas. La criada dijo que el dueño prefería que las bolsas estuvieran llenas de pétalos de flores, que se recogían todas las mañanas, y luego disfruta de sus tímidos toques y se regocija con su discreto olor. Y nuevamente me invadió un mal presentimiento. La criada con voz dulce me sugirió disfrutar del procedimiento y no ser, y cuando oí que al zar le gusta que incluso el té y los dulces huelan a rosas, mis sospechas se hicieron más fuertes. ¿Y si se limpia para cocinar? Primero se pintó, ¿ahora es un baño? La criada añadió pétalos de rosa al baño caliente e invitó a la esposa de su amo a comenzar a bañarse. Al ver a la niña temblar, se rió y dijo que cultivan flores por belleza y no como alimento. Caminó con confianza hacia la aturdida muchacha para ayudarla a desvestirse. Al ver que la nueva habitante del palacio estaba muy limitada, trató de hacer que cada nueva etapa fuera lo más placentera posible para ella. Este hombre perseguido tiene miedo de cada paso y crujido, y ahora la mira con silenciosa sorpresa. Y nuestra heroína seguía dándole vueltas a todo en su cabeza, aunque le habían dicho que no se comen a la gente, pero seguía estando muy inquieta. La criada se volvió hacia ella nuevamente, llamando a su esposa, invitándola a sentarse en el baño antes de que el agua se enfriara. Decidida a hacer una broma, hizo una mueca y dijo como asustan a los niños pequeños, frase que ni siquiera terminó. Nuestra heroína corrió precipitadamente hacia la bañera. Cuando entró en el agua tibia con pétalos de rosa, una sensación increíble que nunca antes había experimentado envolvió, sintiendo genuina alegría y sorpresa por algo tan simple como tomar un baño. La niña recogió agua en sus palmas. Ahora todo su cuerpo se relajó, qué agradable era, todas las penurias de la prisión, el miedo parecían disolverse en el agua. Ella cedió al impulso y se lanzó de cabeza. Se sintió tan extraño, como si estuviera en el reino animal. Pero la dicha no duró mucho. Una vez más, un golpe loco y devorador la obligó a emerger. Mientras escurría el pelo frenéticamente, oyó que no estaba sola en la habitación. Alguien había entrado. Fue la bestia rey quien entró, aunque la criada jadeó, insinuándole que no entrara todavía. Nuestra heroína no sabía qué hacer. Él estaba allí y la miraba. Puntos negros brillaron ante sus ojos, y una voz interior le dijo que estaba esperando hasta que tuviera hambre. Con el mayor tacto posible, la criada dijo que no era la mejor idea. La niña sintió la toalla con su mano, su corazón saltaba de su pecho, definitivamente él se acercaba aquí. Cubriéndose con una toalla, lo miró con miedo y vergüenza y Alfred le preguntó con calma qué le parecía, si estaba lo suficientemente abrigada. Su voz era tranquila, intentó hablar más suavemente, todo estará bien, pero no tuvo tiempo de terminar. Nuestra heroína ya estaba pensando en qué hacer si la tomaban por sorpresa. Saltó del baño tan rápido que Alfred estaba confundido y al principio no entendió en absoluto lo que había sucedido. Cubriéndose con una toalla, solo atinó a advertirle que el suelo estaba resbaladizo y que no debía correr así. Ella no escuchó nada y para evitar que algo malo sucediera, la interceptó agarrándole la mano. Cubriéndose con una mano, la niña gritó estridentemente que la dejaran ir. Ella apenas podía mantenerse en pie. El rey bestia al principio no entendió que la había asustado tanto, después de lo cual hizo una reverencia a su novia, que estaba loca de horror, y se disculpó, ya que ellos, los hombres bestia, tienen pelaje y no entienden tan bien las características del cuerpo humano. Extendiéndole su pata con garras, le dijo que le preocupaba que se congelara,
por lo que debería regresar al baño. Cuando la niña vio esa enorme pata y garras, recordó inmediatamente cómo el hombre bestia mató a su madre. Incluso el sonido de la carne desgarrándose resonó en mi cabeza y las lágrimas brotaron de mis ojos. Alfred nuevamente no entendió lo que estaba pasando hasta que siguió su mirada y miró su pata. Él hizo una pregunta. Ella tenía miedo de las garras, pero su mirada de una persona dispuesta a morir fue la mejor respuesta. Indefensa y rompiendo a llorar, se deslizó hasta el suelo. Alfred intentó averiguarlo lo más suavemente posible. ¿Sus garras eran tan aterradoras?, preguntó casi en un susurro al ver su condición. Y entonces encontró la fuerza para decir, mezclada con lágrimas, que su madre había sido asesinada por un hombre bestia con sus garras. La miró atentamente, tembloroso, con los ojos llenos de horror y dolor inhumano, después de lo cual respondió tranquilamente que todo estaba claro y sacó una daga. Una afilada y afilada hoja de plata brilló en su pata. Nuestra heroína palideció y pensó que había decidido matarla allí mismo y ahora. La criada también estaba en profundo shock por lo que su amo iba a hacer. Alfred levantó su daga con decisión, no había duda ni vacilación en sus acciones. Ella miró con los ojos muy abiertos a la bestia que estaba parada encima de ella. Cuando su pata con la daga se levantó, ella cerró los ojos con una última oración silenciosa. No era necesario. Se hizo un ovillo y se dio cuenta de que no había forma de escapar de allí y se preparó para lo inevitable. Él la apuñalaría ahora. Sentada con los ojos cerrados, no sintió dolor, mientras que la propia criada apenas podía contener su histeria al ver lo que había hecho su amo. Cuando la niña abrió los ojos, vio garras afiladas cayendo una tras otra al suelo. Limó todas sus garras con una cuchilla. Conteniendo la respiración, nuestra heroína no apartó la vista de lo que estaba haciendo ahora. La criada comprendió lo que esta muchacha significaba para su amo, sonrió y trajo una túnica para ponérsela. Ella le contó que el dueño decidió deshacerse de sus garras como tributo a ella. La niña levantó la cabeza y preguntó por «Las garras son el orgullo de todo animal, son un indicador de estatus y grandeza, y no se puede hablar de precio». Mientras decía esto, la criada miró su pata y sus garras como si tratara de ponerse en el lugar de su amo e imaginar sus sentimientos. Y nuestra heroína trató de comprender por qué entonces el rey bestia cortó sus garras si eran tan significativas. Se atrevió a hacer su pregunta en voz alta. ¿Por qué si era tan importante para ellos? Las garras demuestran fuerza, pero parece que hizo esto para no hacerle daño, como explicó la criada. Y de nuevo la pregunta silenciosa. ¿Sus miedos realmente significan algo para él? Y la conciencia volvió a reproducir la madre muerta, cortada por las garras del hombre bestia, parada ante los ojos. Mirándola cálidamente a los ojos, agregó que ella era importante para él. La conciencia no pudo aceptar esta realidad y cortó el objeto de su orgullo por ella. Ella recordó la daga. ¿Entonces realmente él nunca quiso matarla e incluso dar ese paso? Alfred miró de reojo a su esposa, guardando nuevamente la daga detrás de su cinturón. Un sentimiento de culpa se apoderó de ella. Nuestra heroína intentó levantarse y pidió disculpas. Estaban uno frente al otro. Alfred observaba con calma cómo la niña quería añadir algo más pero no podía. Extendiéndole la pata con garras recortadas, le dijo, para que no tenga miedo. Su palma estaba abierta hacia ella, esperando su mano. Ahora un profundo sentimiento de gratitud llenó a la muchacha. Lo miró con vergüenza, timidez, pero el miedo había disminuido un poco. Ella solo intentó expresarle que él era para ella, quería expresarle su gratitud y no pudo. Su mano se extendió hacia su cabeza para acariciarla. El miedo de la infancia y el horror vivido volvieron a cobrar vida. Ella era pequeña y gritaba, y su madre estaba ensangrentada y muerta, con un corte en la espalda, y aunque ahora él extiende su pata sin garras hacia ella, ella entiende que tiene miedo de los hombres bestia. Pero él es tan cuidadoso que su pata casi toca su cara. Ella no se mueve. Cuando él le acarició la mejilla con ternura y cariño, una sensación cálida se extendió por todo su cuerpo, porque a excepción de su madre, nadie la había amado en su primera infancia. Ahora no tenía miedo en absoluto. No expresaba agresión, sus ojos brillaban con calidez, sonrió y le dijo que no tuviera miedo. Tocando suavemente a su novia, Alfred dijo que con el tiempo ella comprendería que no había necesidad de tenerles miedo y él se lo demostraría. Cuando bajó la mano, ella permaneció inmóvil, tratando de acostumbrarse a las nuevas sensaciones. Luego también le dijo suavemente que no debería permanecer así por más tiempo, de lo contrario podría enfermarse. La niña ahora se sentía como si estuviera en trance. Incluso olvidó que todo este tiempo estuvieron en el baño, donde ella no había terminado de bañarse. Se olvidó por completo de la toalla que cayó a sus pies. Al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir, ella, avergonzada y apenada, se puso su bata y rápidamente se escondió detrás de la cortina. Inclinándose hacia ella, le dijo con la misma sonrisa cálida y voz tranquila que era su marido,
es decir, por qué se escondía. Intentó acercarse a ella, moviendo un poco la cortina y repitiendo que no tenía nada de qué avergonzarse. Al darse cuenta de que él estaba cerca, ella nuevamente comenzó a temblar de horror y gritó con todas sus fuerzas, rogándole que no se acercara a ella. El grito fue como si le estuviera atacando. Incluso Alfred se asustó ante tal reacción. Murmuró confundido que se había cortado las garras y que ahora su longitud era normal. Él no podía entender por qué ella seguía evitándolo. Entonces la criada intervino. La mujer dijo que era hora de que ellos, los jóvenes, se tomaran un descanso. Acercándose al dueño, quien todavía estaba confundido por la falta de comprensión, le sugirió salir de la habitación empujándolo hacia la puerta, cosa que se metiera en la bañera y terminara de bañarse. La muchacha no necesitó que la convencieran. Él se fue y ella pudo volver a respirar tranquila. La criada me aconsejó que me sumergiera en la bañera, me relajara en el agua tibia y no me hiciera cargo de todo, y que si hacía demasiado calor me lo hiciera saber. Ya acostada en la cama de su habitación, sin creer que ese día haya llegado a su fin. Esta mañana ella todavía estaba sentada en prisión, sin saber cómo cambiaría su destino en un día. Entonces me asusté cuando me encontré justo frente al hombre bestia, y sin embargo, ese día fue, hasta cierto punto, bueno. El estrés y los miedos abrumaron tanto a la pobre novia que se olvidó de cubrirse y comenzó a quedarse dormida. La conciencia poco a poco dio paso al medio sueño, ella lo vio, al rey bestia, lo terrible que era, y luego incluso lindo, y el hecho de que le cortara sus preciosas garras. De repente todo el sueño se esfumó como si se lo hubieran llevado con la mano, ella saltó estremeciéndose, encogiéndose en la cama, parecía que alguien estaba en la habitación. Escuchó los pasos de alguien, el ruido de pies, y recordó a los sirvientes susurrando mientras caminaba por el pasillo. El miedo una vez más envolvió la conciencia como una red, así que eso era lo que tenían en mente. Después de todo, este es el castillo de los hombres bestia. Estaba muy oscuro, pero escuchó que alguien estaba parado justo enfrente de la puerta. Como si tuviera fiebre, el cuerpo empezó a temblar, la conciencia se apagó, el miedo penetró cada célula del cuerpo. Tan pronto como entró en el mundo de los hombres bestia y se convirtió en parte de él, se les ocurrió un plan. Todos conspiraron, y pronto su destino se decidirá. Esta es la muerte más rápida. Tal vez decidieron matarla mientras dormía, porque así es más fácil. Tal vez la criada y el amo no atacan a la gente, pero aún quedan muchos sirvientes, son tan aterradores, susurran, intercambian miradas. Los pensamientos comenzaron a dar vueltas en su cabeza, hacia dónde correr. Estaba oscuro por todas partes y no se podía ver nada, las velas de su mesa estaban apagadas, otro callejón sin salida y tendría que regresar. Acurrucada en una bola y temblando de horror, la niña oró frenéticamente pidiendo a Dios que le mostrara cómo salvarse. Ella ya se había levantado de la cama, sin apartar la vista de la silueta que se veía tras la luz de la luna. Definitivamente a alguien le estaba observando, así que necesitaba correr. Arrastrándose bajo la manta y juntando sus manos en oración, se aseguró a sí misma que nada le sucedería ese día. Justo cuando estaba empezando a quedarse dormida, una pregunta surgió en su cabeza. ¿Qué pasará mañana? No, parece que no se dormirá. Caminando con la criada por el pasillo del palacio, la muchacha escuchó lo que había en el menú del desayuno de hoy. Era leche y pescado. Literalmente se quedó dormida mientras estaba en movimiento. No había dormido durante 5 días y no tenía fuerzas en absoluto. La criada se detuvo y se asustó al ver el pálido aspecto de la esposa de su amo. Se dio cuenta de que estaba muy... Nuestra heroína apenas balbuceó que todo estaba bien y sintió que todo flotaba. La criada no tuvo tiempo de atraparla, ya que cayó inconsciente. Al abrir los ojos, vio a su marido cogiéndole la mano y sentado junto a la cama. Parecía preocupado e inmediatamente le preguntó cómo se sentía. Y comenzó a disculparse vacilante, pero Alfred la calmó. Para él lo más importante era que ella estuviera bien. Colocándola con cuidado sobre la cama y cubriéndola, le preguntó qué había sucedido, ya que entendió que había una razón para el desmayo. Ella se encogió por completo, sin saber cómo contarle sus miedos, las visiones en su habitación, las voces detrás de la puerta. Él le dijo con mucha ternura que podía contárselo todo. No podía decir nada con claridad salvo una palabra, estaba toda tensa y nerviosa, con evidentes signos de falta de sueño. Alfred suspiró profundamente, se dio cuenta de que ella no podía dormir normalmente y la niña temió que estuviera enojado. Todavía había algunos pensamientos acerca de escapar en su cabeza, y luego, mirando a su enorme marido bestia, pensó que probablemente se enojaría si ella huía o se perdía. Para su completa sorpresa, él sonrió, extendió su pata hacia ella y le pidió que lo acompañara. Por supuesto que tenía dudas sobre dónde, pero después de pensarlo un poco, le extendió la mano. Alfred caminaba adelante por el largo corredor del palacio, iluminando el camino,
y ella caminaba penosamente detrás y ya estaba empezando a sentir miedo. Ella estaba acurrucada por el frío y se sentía inquieta, y a dónde se dirigían, parecía que el pasillo no tenía fin, y se le ocurrió una terrible suposición, que la llevaría a un calabozo, a una prisión como la de Ford. Recordando cuánto tiempo estuvo encadenada en el frío suelo de la celda, probablemente la arrojaría allí si intentaba escapar. Alfred se detuvo en una puerta y dijo que estaban allí. Cuando abrió la puerta y entraron, nuestra heroína nunca había visto una habitación más bonita y acogedora en su vida. La habitación estaba iluminada por la luz crepitante de la chimenea. Un sillón cómodo, una cama, una alfombra, parecía una especie de habitación de cuento de hadas. La niña estaba tan sorprendida por tanta belleza y comodidad, que aparentemente esa habitación había sido habitada por alguien. Había algo mágico y tranquilizador en ello. Tímidamente a su marido y le preguntó dónde estaban. Alfred la condujo con cuidado hasta la cama y le respondió que estaba en su habitación secreta. Mirándola con una mirada tierna, agregó misteriosamente que ella era la primera en estar allí, bueno, por supuesto, además de él mismo. Caminaron durante un buen rato por los pasillos del castillo, y él normalmente viene directamente de su dormitorio. Todavía sosteniendo su mano, ella lo miró con fascinación. Ella solo quería preguntar por qué la había traído allí, pero su marido le respondió que nadie la seguiría hasta allí, y entonces tal vez ella podrá dormir. Ella se sintió avergonzada por esta revelación, lo que significa que él entendió todo lo que la preocupaba. Pero lo que la sorprendió aún más fue que él había hecho algo por ella que ella intentó decir en un ataque de ira. Simplemente le pidió que se fuera a dormir y durmiera bien hasta que se sintiera mejor. Para no avergonzarla, él se apartó y la niña se cubrió con una suave manta. El sueño le envolvió como un velo, qué bueno y acogedor era ahora. Y aún así había una pregunta que quería hacer. A pesar de su timidez y miedo decidió preguntar. ¿Qué no la va a meter en la cárcel? No tiene miedo de que se escape y se pierda. Él simplemente sonrió ante tales pensamientos y respondió que no pensaba en esas cosas y que ella necesitaba dormir. La luz de la mañana la despertó, la niña se levantó de la cama y se estiró, que bien logró dormir en esa pequeña habitación. Inmediatamente me invadieron pensamientos inquietantes. Después de todo, esta es su habitación. Alfred la miró desde su silla y le preguntó si estaba despierta, y él le deseó buenos días sonriendo. Nuestra heroína le devolvió el saludo, y así se repitió durante varias noches seguidas. Ella se quedó dormida en esa acogedora habitación y él durmió en el sillón. Una noche esperó hasta que él pudiera conciliar el sueño y decidió levantarse en silencio. Levantándose de la cama con cuidado y haciendo el menor silencio posible, palpó la alfombra con sus pies descalzos. Seguramente a ella no le importaría dormir un poco más. Ahora nuestra heroína se encontraba vacilante junto al dormido Alfred, y justo cuando ella quería pasar, casi gritó de miedo, cuando de repente él le agarró la mano. Él se despertó y tomándole la mano le preguntó por qué no estaba durmiendo. La muchacha explicó vacilante que había estado durmiendo en su cama todo este tiempo y que no quería pensar en ello, pero que ahora, desde hacía varias noches, él estaba en la silla y ella en su lugar. Alfred protestó, ¿de qué estaba hablando? Él nunca pensaría mal de su esposa solo porque ella necesitaba dormir. En un ataque de emoción, soltó que no podía dormir en la cama de su amo. El silencio reinó. Alfred se quedó paralizado al principio, sin saber cómo entender sus palabras. Después se sintió molesto porque ella lo llamó señor, y la muchacha se quedó allí parada y tembló, temerosa de que él se molestara y se enojara. Alfred suspiró y murmuró que aparentemente no podía cambiar, y nuevamente abrió su pata y se la dio. Entonces debes hacer lo siguiente. Acercándose a la atónita muchacha, la abrazó cariñosamente y un poco juguetonamente y la tomó cariñosamente por el mechón de cabello, ofreciéndole luego dormir juntos. Con los ojos llenos de vergüenza, se sonrojó y gritó. La incomprensión y la confusión se reflejaban en los ojos de nuestra heroína. Alfred la miró fijamente y ella nuevamente quiso decir algo, pero no pudo, tenía miedo, no sabía cómo explicarse sin hacerlo enojar. Pero para su sorpresa, su marido parecía tranquilo, aunque ella siempre esperaba que ahora él perdiera los estribos y le gritara. Sonrió y dijo en voz baja que estaba bromeando. Realmente le impactó que él reaccionara con tanta calma. Se recostó nuevamente en la silla para dormir y dijo que se fuera a la cama. Sentada en la cama, se sintió muy incómoda y avergonzada. Él estaba durmiendo en la silla por culpa de ella, era incómodo allí, y ella misma seguía pensando por qué decía eso, cubriéndose con una manta y cerrando los ojos al crujir de los troncos y quedándose dormida, seguía pensando qué hacer. Por la mañana la niña decidió leer uno de los libros de la biblioteca. La criada se acercó y le preguntó si su marido quería té, pero ella se negó. Recordando al rey bestia durmiendo en la silla, decidió que sería mejor para ella no aparecer en esa habitación.
Su atención se vio atraída por la luz centelleante que entraba en la habitación y pensó, mirando hacia la calle, incapaz de resistir la tentación por la noche. Sin embargo, se dirigió al pasillo hacia la habitación, tiró del picaporte, pero la puerta estaba cerrada y se dijo a sí misma con alivio que era mejor así. Ella iba a ir a la cama en su habitación, diciéndose a sí misma que no volvería a entrar en esa habitación secreta. Cubriéndose y cerrando los ojos, nuestra heroína se dijo que todo estaría bien y que allí también podría dormir tranquila. Me di vueltas en la cama, ordenándome mentalmente dormir, pero estaba tan vacío, oscuro y aterrador allí. Ya había pasado gran parte de la noche y ella no había cerrado un ojo aunque intentaba convencerse de que todo estaría bien. Aunque se convencía a sí misma de que los hombres bestia no le harían daño, y no podía dormir en absoluto, terminó sentada desayunando por la mañana, pálida y privada de sueño. Tenía miedo de que el rey bestia se enojara al verla en ese estado, pero vio que su silla estaba vacía. Solo quería preguntarle a la criada sobre Alfred, pero ella sonrió y respondió que su marido me había pedido que le dijera que habían surgido asuntos urgentes fuera del castillo. Se sentía extraña desayunando sin él, pero pensé que estaba tan ocupado que ni siquiera tenía tiempo para comer y comí la sopa con placer por lo deliciosa que estaba. Nuestra heroína estaba desayunando sola en una mesa enorme y se sentía tan pequeña, incapaz de resistir la urgencia de acostarse en esa cama en la habitación secreta al menos por un rato. Corrió por el pasillo y se dijo a sí misma que no estaría allí por mucho tiempo, y que él tal vez ni siquiera notara que ella estaba allí, y ahora ella está parada frente a la puerta, sin atreverse a entrar de inmediato. La puerta no estaba cerrada con llave y cuando la abrió sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que vio. Vio una cama grande para dos, en lugar de la pequeña en la que dormía. La muchacha se quedó paralizada en el umbral. Alfred estaba sentado en su escritorio clasificando papeles y sin mirarla dijo que después de todo había venido. Después de que él la miró como si le estuviera estudiando, ella permaneció en silencio. Volviendo a enterrar su rostro en la carta, preguntó casualmente si había pasado algo ayer desde que ella no estaba allí. Tímidamente y sonrojada, murmuró que no quería avergonzarlo, porque él también necesitaba descansar. Se levantó y caminó lentamente hacia su esposa, después de lo cual le preguntó si estaba tan preocupada porque él no podría dormir lo suficiente. Nuestra heroína respondió sinceramente que trabaja tanto, sin terminar la frase por vergüenza, que debe ser extremadamente incómodo para el dormir en la silla. Miró con amor a esta muchacha que estaba preocupada por él. Se quedaron allí un rato, sin saber cómo ni qué decir a continuación. Rascándose la nuca, Alfred dijo que sabía qué hacer. Dijo que sabía que ella tenía miedo de los hombres bestia. Con cuidado y ternura, colocó la palma de ella en su pata y agregó que por eso pensaba: si hacemos la cama más grande se sentirá más cómoda. En la cama anterior apenas cabían 2 personas, pero esta era enorme. Habiendo previsto sus temores de antemano, él con calma y amabilidad le dijo que podían dormir juntos y que ambos estarían cómodos, que él no le haría nada. La muchacha lo miró con los ojos muy abiertos. Realmente él nunca le había hecho daño. Se acostaron y se dieron vuelta en diferentes direcciones. De alguna manera era inusual quedarse dormido, la cama era enorme. Ella se giró para ver si Alfred estaba durmiendo. A pesar de estar ocupado lo hizo por ella, pero era un hombre bestia. Ella se incorporó en silencio, pensando que él estaba durmiendo, pero Alfred no estaba durmiendo, él escuchaba todo. El sueño comenzó a apoderarse de ella y nuestra heroína no podía deshacerse de la sensación de que algo inusual estaba sucediendo y por eso se sentía tan tranquila con él. Ella se despertó por la mañana en sus brazos, al principio sin entender lo que estaba pasando. La abrazó fuertemente, una de sus manos estaba sobre su cabeza. La niña estaba perpleja por lo que estaba sucediendo. Sus piernas sintieron sus patas y se cruzaron. Al levantar la vista vio su cabeza. Alfred seguía profundamente dormido y la abrazaba como si alguien fuera a secuestrarla. Ella trató de comprender con desconcierto cómo había terminado en tal situación. Y entonces me vino a la mente el por qué la abrazaba tan fuerte. La abrazó con ambos brazos como un niño, intentando liberarse, pero nada funcionó. La niña escuchó y de repente se congeló. Escuchó su corazón latir y sonaba exactamente como un corazón humano. Él era un hombre bestia. Todo este tiempo ella estuvo en su castillo y lo único que hizo fue tener miedo. Los primeros días transcurrieron en un completo frenesí de miedo, nadie sabe cómo no murió. En su fuerte abrazo, ella no tiene miedo en absoluto. Un calor agradable se extiende por todo su cuerpo, una sensación de seguridad. Estos pensamientos hicieron que la muchacha saltara. ¿Qué estaba diciendo? Su mano era tan pesada que por mucho que intentaba levantarla, no podía liberarse. Esforzándose con todas sus fuerzas, apartó su mano, preguntándose lo fuerte que sería, y para su felicidad, finalmente logró salir. Sin embargo, esto no duró mucho. Con ambas manos la apretó contra sí nuevamente,
aún con más fuerza. Era imposible moverse y nuestra heroína se quedó allí tumbada pensando en qué hacer ahora. Olió su cuerpo y se dio cuenta de que solo ahora entendía a qué olía. Se volvió tan cálida y nuevamente una sensación de seguridad y calidez la envolvió como un velo. Girándose hacia él, miró al dormido Alfred y sintió la suavidad de su pelaje, quería tanto tocarlo. Y su palma reposaba sobre su suave cuello, el pelaje era muy suave y sedoso, para nada espinoso. Con una nueva sensación de algún tipo de descubrimiento, se dio cuenta de que no estaba equivocada, entonces ella le tocó la garganta, arañándola levemente, y él levantó la cabeza mientras dormía, como si abriera el cuello para que lo acariciaran. Él se movió y ella pensó que lo había despertado, pero Alfred continuó roncando y su mano se extendió hacia él nuevamente. Quería pasarme la mano por el cuello al menos una vez más, me gustaba mucho la sensación de la lana suave. Cuando ella le arañó con la mano, él empezó a escupir mientras dormía. Nuestra heroína comprendió por sí misma lo que significaba que a él le gustara y se quedó mirando sus ronquidos. Ella se sintió rara por la emoción, le recordaba a un niño al que acarician o besan. Y también pensó en el perro, que suele hacer sonidos similares cuando lo acarician, así que ¿qué debería hacer ahora? Ella se congeló, estudiándolo. Alfred se movió, aparentemente comenzando a despertar, después de lo cual bostezó, dejando al descubierto una enorme boca con dientes afilados. Nuestra heroína lo miró con mudo asombro, sorprendida por sus colmillos, y entonces sintió que él se daba la vuelta y, al no poder sujetarse a la manta, sintió que salía volando de la cama. Alfred abrió los ojos sorprendido cuando vio a su esposa salir de la cama. Él todavía no entendía del todo lo que estaba pasando y saltó preguntándole por qué se había caído. Un sentimiento de vergüenza se apoderó de la muchacha y pidió perdón. El rey sonrió levemente, como si se diera cuenta de cómo ella lo estudiaba mientras dormía. Mirándola con ternura, le extendió la mano y le sugirió que siguieran durmiendo, todavía era temprano. Roja de vergüenza por lo que había hecho, la muchacha tomó su mano y volvió a subir a la cama. Con una mano Alfred sujetaba a su esposa por la cintura y con la otra sostenía su pequeña mano, la miraba amorosamente preguntándole nuevamente por qué estaba nerviosa. Parecía que todo estaba bien. Él le preguntó por ello por ella, pero la chica intentó simplemente disculparse y dejar el tema. La sentó tiernamente en su regazo y dijo contento que ahora podía ver que ella se había calmado nuevamente. Él instintivamente sintió su olor y su nariz estaba en su cuello, y nuestra heroína se dio su palabra de que dormiría en su habitación esa noche. Fue como si un rayo la hubiera alcanzado, y mientras caminaba hacia ella, la muchacha no entendía por qué se sentía atraída por él como un imán. Después de todo, necesitaba dormir en casa. Al recordar su comportamiento, se horrorizó de sí misma por haber hecho tal cosa, lo acarició y se congeló en sus brazos. Ahora su rostro ardía de vergüenza, y si él no hubiera dormido, y si lo hubiera sentido. Aunque él era tan amable y cálido, la ternura y la gratitud por ello se extendieron por su alma. Recordé lo cariñoso que era con ella, como con un niño, paciente y cortés. Al recordar estos recuerdos, volvió a experimentar esos emocionantes sentimientos y apretó sus manos contra su corazón palpitante. La voz que decía lo que el rey estaba pensando hizo que nuestra heroína entrara en razón y se detuviera bruscamente para no delatarse. Ella miró desde la esquina y vio a dos doncellas, una de las cuales estaba indignada porque el rey se había casado con un hombre. La niña se escondió y se dio cuenta que estaban hablando de ella y decidió escuchar más. Uno de los sirvientes estaba particularmente indignado porque el rey había tomado a un hombre como esposa. El segundo trató de calmarla. El segundo todavía intentó calmarla, insinuando que alguien podría escucharlos, pero nuestra heroína se quedó congelada contra la pared, dándose cuenta de que aparentemente no tenían idea de que ella estaba allí. La criada indignada tembló de indignación y casi rompió el trapeador, declarando que ya había tenido suficiente. Ladró fuerte que algún día definitivamente se la comería y se quedó en silencio, pero era obvio que quería decir que el dueño se la comería. La segunda llamó tonto a su colega y nuestra heroína pensó que se ahogaría del horror. El cuerpo temblaba como si tuviera escalofríos. La cabeza no podía entender lo que estaban diciendo ahora. Su mente comenzó a comprender lo que la criada quería decir, que algún día el rey bestia definitivamente la comería, y una imagen aterradora apareció ante su mirada interior. Mientras intentaba dejar de temblar para no delatarse, la pobre pensó en lo que debía hacer a continuación. Su cuerpo se relajó por el miedo y se sentó contra la pared. Se comen a la gente y el horror ha vuelto a la vida, ella puede convertirse en su víctima. Cubriéndose la boca para no gritar pensó, pero él le dijo que no era así. Una de las criadas dijo que ella nunca creería que era su esposa. La otra voz respondió enojada que aparentemente él tenía tanta sed de ella, ¿y por qué necesitaría a una persona en absoluto? La muchacha se dio cuenta con horror que tenían razón.
Ella siempre fue la fuente de todos los problemas. Incluso sus propios compañeros de tribu la odiaban. Toda su vida solo recibió abusos y palizas. Se le saltaron las lágrimas a los ojos y al final se convertiría en su víctima. Mientras escurría el trapo, uno respondió, «¿Quién sabe? Quizá el rey se la coma». No hace nada. Paralizada por el miedo, comprendió que lo que querían decir era que no hacía nada y que el rey esperaba que fuera útil. La niña pensó en sus responsabilidades. Ella realmente no había hecho nada durante todo este tiempo. El diálogo de las criadas giró en torno al hecho de que la gente es bastante perezosa y, por lo tanto, tarde o temprano se la comerá, después de lo cual se rieron a carcajadas. Qué asustada estaba nuestra heroína. Esta criada parecía verla como un enemigo jurado. Su sonrisa era tan terrible. Se marcharon riendo y ya bromeando, pero la niña no podía moverse, simplemente permanecía sentada pegada a la pared. Y nuevamente el miedo a la muerte respiró sobre ella. Ella no podía permitir esto, pero ¿qué debía hacer? Pálida como una sábana, comprendió que si no empezaba a hacer algo, le esperaba un triste final. Después del desayuno intentó ser útil. Al ver a la criada Hannah, que estaba limpiando y ordenando, decidió pedirle trabajo. La niña se acercó y preguntó si podía ayudarla en algo. La mujer abrió los ojos sorprendida. ¿Por qué debería ayudarla? ¿Y en general dónde se ha visto que con su estatus trabajarían? Nuestra heroína no sabía qué responder a esto. Abrazando suavemente a la niña, le pidió a la querida esposa de su amo que se sentara y se relajara. No había nada que hacer más que escuchar a Hannah, pero su determinación de sobrevivir no la abandonó. El siguiente intento fue en el jardín. Intentó pedir ayuda para barrer o limpiar la calle, pero la criada la interrumpió diciéndole que era su responsabilidad. La criada que estaba ocupada con las flores en la casa y decorando el interior dijo que ahora estaba ocupada sin siquiera escuchar a la esposa del amo. Como resultado, a nuestra heroína se le aconsejó entrar en su habitación después de sus tímidos intentos. Por la noche se dirigió a su dormitorio secreto pensando en el día anterior, tanto que la criada incluso le levantó la voz diciéndole que la estaba molestando. La situación era desesperada y los sirvientes no la ayudaron. Se detuvo frente a la puerta, dubitativa. Solo le quedaba una cosa por hacer: hablar con Alfred. Pero ¿cómo reaccionaría él? Cuando ella llamó a la puerta, él la invitó a pasar. Estaba sentado en el sofá leyendo un libro. Él levantó la vista del libro y se dio cuenta que ella llegaba tarde hoy. Ella permaneció frente a él tensa, como un niño frente a su padre, sin saber cómo iniciar una conversación sobre el trabajo. Si no se lo dice directamente, lo único que puede hacer es idear un plan de escape. No pudo pronunciar las palabras, así que finalmente se acercó a ella, le dio una palmadita en la cabeza y le dijo que entrara rápido. Él le sirvió té caliente y al tomar la taza ella sintió calor. Alfred observó a su tímida esposa con satisfacción. A él le gustaba verla relajada. Durante un tiempo estuvieron sentados en la cama en silencio y quietud, tomando té. De repente, ella se quedó sin aliento, sosteniendo apenas la taza y extendiendo la mano hacia él. Él se rió y se disculpó. Solo estaba bromeando. Atrayéndola hacia él y mirándola a los ojos, le preguntó si todo estaba bien, dándose cuenta de que ella claramente quería decir algo. Fue como si recién ahora recordara que necesitaba hablar sobre el trabajo y se volvió terriblemente incómodo. La estudió con atención, tratando de descubrir qué era lo que preocupaba a su esposa. Cuando le preguntó de qué quería hablar, ya que era eso a lo que había venido, la muchacha volvió a ponerse tensa como una cuerda por la tensión. Se inclinó frente al atónito Albert, haciendo una reverencia nerviosa y gritando que estaba pidiendo trabajo. Mirándola fijamente, le preguntó por qué pedía trabajo, y nuestra heroína pensó que pediría trabajo a cada uno que encontrara en el patio, pero solo él quedó, levantando la cabeza, que cuando cumplía condena lavaba pisos, lavaba ropa y siempre estaba ocupada. Aunque al principio le fue mal, lo que hizo enfadar a todos, después empezó a irle bien. Albert no la entendió en absoluto y le gruñó: ¿por qué necesita trabajar? Su apariencia ahora le parecía tan aterradora que le preguntó por qué debía hacer eso ahora. La niña se encogió y se quedó paralizada, intentando murmurar algo, pero pareció quedarse entumecida. Ella no podía decirle que la comería si no le era útil. Las lágrimas brotaron, luego extendió su pata para calmarla. Tirándola suavemente hacia él, le dijo que ella era su esposa, que simplemente la dejara estar con él. La muchacha pensó en esta palabra, y después de todo ella es la esposa del rey. Entonces vino la pregunta lógica: ¿qué hace la esposa del rey? Y la respuesta es que da a luz a un heredero. Y para tener un hijo, se imaginó lo que hay que hacer para ello. Alejándose y sin esperar nada de sí misma, gritó que de ninguna manera. Entonces se dio cuenta de lo que acababa de hacer y se apresuró a disculparse. Parecía que Alfred no se sintió ofendido. Él tomó suavemente su mano, acariciando sus delgados dedos.
Su mirada la miró con confianza y le respondió que cuidaría de ella. Ante estas palabras las lágrimas brotaron de sus ojos, su corazón se hundió, nadie jamás le había dicho esas palabras. ¿Por qué es tan amable con ella? Y mientras tanto se inclinó juguetonamente y murmuró, ¿qué pasa si intenta quedarse dormida tomándole la mano? Nerviosa y avergonzada, intentó explicar que no estaba hablando de eso. Mirándola juguetonamente, le explicó que solo ella podía hacer frente a esa difícil tarea. Él sostuvo sus manos entre las suyas, el calor emanaba de él, ella se sentía incómoda y al mismo tiempo se sentía tan bien con él. Y aún así Alfred quería saber por qué ella necesitaba un trabajo. Él mismo comprendía por qué ella lo preguntaba tan de repente. La muchacha se preguntó si podría contarle lo que había oído. Él vio que algo la atormentaba y no la dejaba hablar. Giró su rostro y la miró a los ojos. Ella podía confiar en él. Pensó febrilmente que debía confesárselo, debía decírselo, y luego mentalmente pidió perdón. Intentando parecer despreocupada, nuestra heroína se rió lo mejor que pudo y explicó que simplemente estaba acostumbrada a hacer siempre algo. Alfred la miró atentamente sin interrumpirla. Algo le decía que ella no terminaba la frase, y continuó explicando que siempre estaba ocupada con algo. Él la miró de todos modos, tratando de sacarle la verdad. Ella se sintió terriblemente avergonzada de haber mentido. Al final él sonrió y respondió que la entendía. La niña ni siquiera esperaba que terminara así y le agradeció sorprendida. Una sonrisa sincera iluminó su rostro. Ella ya no estaba tensa y dijo con todo su corazón que él era increíblemente amable. Alfredo al oír esto se quedó paralizado y la miró atentamente. Las velas ardían, creando un ambiente agradable y acogedor. La niña cerró los ojos y pensó felizmente en qué tipo de trabajo le asignarían. En un instante saltó, sin entender si el rey se había quedado dormido o no. Cuando intentó darse la vuelta y mirar, lo vio colgando sobre ella y se quedó paralizada. Claramente no esperaba verlo así. Abrió los ojos. Alfred la miró tiernamente con ojos invitantes. El pensamiento cruzó por su cabeza que él ahora estaba tratando de concebir un hijo. Sus manos tomaron las de ella y las presionaron contra su pecho. Nuestra heroína cerró los ojos al pensar en lo que sucedería a continuación, toda tensa, rezando para que no fuera lo que ella pensaba. La habitación quedó oscura porque ella había apagado las velas y los últimos leños de la chimenea se estaban consumiendo. Abriendo los ojos con tensión, vio su pata cerca de los candelabros. Alfred le preguntó por qué, mientras la observaba encogerse y no moverse. Después le preguntó por qué no dormía aún y pensó que ya se había quedado dormida. Sudando por la tensión, pensó que aún era demasiado pronto para apagar las velas. Le deseó buenas noches y dulces sueños y le dijo que se iba a dormir. La niña se agarró las mejillas ardientes, preguntándose qué estaba haciendo. Alfred pensó al unísono lo mismo que estaba haciendo ahora. Ambos se sentían extremadamente incómodos y avergonzados y no sabían cómo dormir ahora. No podía dormir y se sentaba por la mañana sintiéndose lenta y privada de sueño. Su mano automáticamente alcanzó la jarra, decidió que tal vez el agua la haría entrar en razón. La mano de Albert también alcanzó la jarra, sus manos se tocaron y las apartaron avergonzados, sonrojándose de vergüenza. Para calmar de algún modo la situación, tosió para recomponerse, y para su mayor sorpresa le dijo que levantara la cabeza, llamándola por su nombre Emilia. Nuestra heroína incluso olvidó cómo suena su nombre. Llamándola ya Emilia Lowen, le anunció que le confiaba el trabajo. La muchacha lo miró con los ojos muy abiertos. Por primera vez durante su estancia en el castillo, la llamó por su nombre. Le extendió la mano y le dijo que lo acompañara. Caminaron por el pasillo de otra ala del castillo, donde Emilia nunca había estado antes. Abrumada por la emoción, avanzó sin decir nada y, venciendo su timidez, preguntó a dónde iban. Pero cuando salieron al jardín, ella se quedó sin aliento. Había tantas flores frente a ella y una belleza tan pintoresca se alzaba allí. Al tomarle la mano, la niña se encontraba en un estado de shock y delay. Caminaron por un callejón con hermosos árboles y flores, y nuestra heroína se preguntó por qué la trajo a un lugar tan maravilloso. Al pasar vieron a una criada regando flores, y cuando vio al rey se sonrojó y se disculpó. Ella bajó humildemente la mirada hacia él y se ofreció a ayudar si era necesario. Caminó del brazo de su esposa y le agradeció su ayuda y le dijo que no era necesaria por ahora, pero Emilia se tensó. Era la misma criada que había estado discutiendo sobre ella. Esta criada le pareció tan fría y aterradora, que fue ella quien dijo que sería devorada. Alfred notó la tensión de Emilia al ver a la criada y preguntó qué pasaba. Como quería ir más rápido, pero estaba absolutamente segura de que no iría con ese sirviente, sería mejor para ella no dejar al rey. La criada gruñó por la ira que la sacudía,
El amo tomó a esta muchacha del brazo. Ella ya se imaginaba cómo destrozaría a ese odioso hombrecito, por culpa del cual había perdido la oportunidad de convertirse en la esposa del rey. Llegaron a un mirador donde había luz y mucha vegetación. Alfred dijo que este era el invernadero del palacio y que allí podrían cultivar flores. La muchacha parecía no poder creer lo que estaba oyendo. ¿Flores? ¿Realmente le habían confiado ese trabajo? Se detuvieron frente a unos arbustos con rosas de color rosa suave y el rey respondió que sí, ahora ese es su trabajo. Emilia recordó la época de su primera infancia. Cuando vivía su madre, también cultivaban flores. Recuerdos felices, pero muy fragmentarios, volvieron a inundarlo. Vio su rostro y le preguntó si tal vez no quería. Al darse cuenta que esta era su oportunidad, se dio la vuelta y gritó con tanto fervor que no lo defraudaría y que haría lo mejor que pudiera, que incluso él estaba asustado. Comenzó a temblar de risa ante la alegría en el rostro de esta chica. Le dijo que con una anfitriona así el invernadero brillaría con nuevos colores. Su atención se dirigió al sirviente que le hablaba. Alfred recordó algo. Saludó a Emilia y Hannah, y le ordenó a la criada que cuidara a su esposa mientras él tenía que salir por negocios. Emilia hizo una reverencia y una vez más le agradeció desde el fondo de su corazón por su trabajo. Acercándose a ella, Hannah le dijo que las reinas siempre cuidaban estas flores. La madre del zar amaba mucho las flores locales y las cuidaba con esmero. Y entonces nuestra heroína se declaró firme y decididamente que debía conservar ese tesoro. Recordando lo que les pasa a los que no sirven, tiró con decisión la bolsa de tierra. Ana trajo los brotes y al ver la tierra esparcida preguntó cómo estaba su esposo, pero la niña estaba muy nerviosa. Ella quería ayudar, no obstaculizar a Hannah, pero no sabía qué hacer ni por dónde empezar. Entonces la criada sugirió llevarse las plántulas. Emilia se dijo a sí misma que necesitaba estar más atenta, necesitaba recomponerse y completar bien la tarea. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se dijo a sí misma que no debía llorar y que debía ponerse a trabajar rápidamente. La niña lo enderezó y agregó tierra, decidiendo plantar nuevas flores allí y embellecerlo. De repente su mirada se dirigió a los viejos cubos que estaban apilados uno sobre otro. Se preguntó por qué ponían los cubos viejos tan alto. Si se caían, Hannah podría lastimarse. Hannah la llamó y la niña se distrajo. En ese momento la pata de alguien empujó los cubos apilados. Emily no entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Hannah estaba diciendo algo y ella misma se quedó paralizada. Enormes y pesados cubos volaban hacia ella. Emilia no podía moverse, horrorizada al pensar lo que le harían cuando cayeran. Lo único que logró hacer fue caer al suelo boca abajo y cubrirse la cabeza con las manos. El rugido ya se acercaba. Pasó un tiempo y ella pensó por qué no sentía dolor y vio a Alfred cubriéndola por encima de ella. Le preguntó tensamente cómo veía el rostro pálido y asustado de la niña. La propia Emilia, pálida como una sábana, lo miró fijamente, con la lengua entumecida, y solo pudo emitir algún tipo de sonido. Ya corría hacia ellos gritando cómo estaban el rey y su esposa. Alfred respondió que sí y él mismo miró a un lado y escuchó, dándose cuenta de que había alguien detrás de los cubos. Hannah sollozó y pidió perdón por no protegerla, pero nuestra heroína insistió en que, aunque todavía estaba asustada, su conciencia solo ahora se dio cuenta de que el rey la había cubierto consigo mismo y había recibido. Él abrazó suavemente su rostro, diciendo que lo más importante era que ella no sufriera daño. Había sangre allí. Alfred comenzó a lamer la herida como un perro, diciendo que no era nada grave. Al ver esto y gritar que eso no era posible, Emilia lo dejó congelado de la sorpresa. Él se quedó paralizado, mirando la herida confundido, y ella se quedó paralizada. Emilia dijo que eso no era posible, que la herida necesitaba ser tratada y que su salud se deteriorara. En un ataque de ira, le puso la mano en la cara, de modo que Alfred se sintió avergonzado y se quedó en silencio. Se miraron a los ojos por un rato, fue un diálogo sin palabras, que Hannah entendió perfectamente. Cuando la criada dijo que traería medicinas, Emilia corrió con ella. Alfred se quedó allí luciendo completamente confundido, sosteniendo su mano en su mejilla donde ella había estado la mano unos segundos antes. Habiendo recuperado el aliento por las tiernas sensaciones, escuchó, captando un movimiento apenas audible detrás de los barriles. Él la miró amenazadoramente y gruñó que lo había visto todo, o ella pensó que no la notaría. La misma criada saltó y cayó de rodillas, temblando y tratando de decir incoherentemente que lo sentía mucho. Ella intentó buscar una excusa y rompió a llorar, pero él le ordenó que permaneciera en silencio. Su apariencia era aterradora y le dejó claro que algo así no debía repetirse, de lo contrario ella se sentiría mal y al salir pensó, ¿y si precisamente por eso Emilia decidió trabajar? Emilia continuó trabajando con todas sus fuerzas. Ella plantó los brotes, regó las rosas y realmente esperaba que no ocurriera nada más. Él y Hannah admiraron el resultado.
flores blancas, rosas y amarillas florecieron y deleitaron la vista. Emilia agradeció a la amable sirvienta por su ayuda y afirmó que todo esto era debido al esposo. Entonces Ana dijo que estaba segura de que el gobernante también estaría feliz. Pero estas rosas no florecieron. Al contrario, parecían enfermizas. La niña estaba molesta porque eran tan importantes para el rey, y entonces recordó sus palabras de que esas rosas se utilizaron en la creación del escudo de armas. Emilia miró tensamente esas rosas, preguntándose qué más podría intentar hacer. Cuando estaban almorzando, él quiso agarrarla para llevarla a su trabajo, pero ella lo interrumpió diciéndole que necesitaba cuidar las flores. Alfred vio que ella estaba molesta, no la encontró en el invernadero y por la noche ella se dio la vuelta sin decir palabra. El rey se sentó y pensó, es tan extraña, ¿qué pudo haber pasado? En ese momento alguien tocó a la puerta de la oficina e invitó a alguien a entrar. La mujer decidió iniciar un tema importante. Por supuesto, no le concierne, pero la muchacha ya está casada y todavía no ha cambiado su título. Hannah expresó sus pensamientos sobre la condición de la esposa del rey, que pasaba días y noches luchando con libros sobre el cultivo de flores. Hannah reveló que es por eso que la niña cuida tan activamente sus rosas. Por mucho que hiciera, no obtenía resultados con las rosas. Alfred se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Emilia palideció al verlo y apenas balbuceó. La muchacha de repente cayó de rodillas y cayó a sus pies, sollozando y pidiéndole que la perdonara, que lo sentía mucho. Se trataba de rosas que no florecieron, explicó ella, rompiendo a llorar, que lo había intentado todo y que nada ayudaba. Luego la tomó suavemente en sus brazos. Su rostro no expresaba enojo ni molestia, al contrario la miraba con amor. Después de eso la cargó y la subió al caballo. Los sirvientes estaban visiblemente alarmados por el plan del rey, quien gritó que llegarían pronto, pero por ahora irían a dar un paseo a caballo. Él sentó a Emilia delante y él se sentó detrás. Nuestra heroína todavía estaba emocionada, sin entender hacia dónde se dirigían. Cuando se bajaron de sus caballos, se encontraron en el bosque. El lugar era sencillamente fabuloso, el río azul y las rosas, como en el invernadero del zar, florecían en plena floración. La boca de la niña se abrió al ver tantas rosas del castillo. Examinó los delicados y fragantes brotes, admirando su belleza. Alfred contó que estas flores tienen su propia historia. Un día su antepasado se perdió en el bosque y estuvo al borde de la muerte. Una determinada diosa le dio vida en forma de capullos de rosa, y en agradecimiento por ello, el antepasado creó un escudo de armas en el que colocó estas rosas. Así esta tradición se transmitió de generación en generación. Emilia empezó a comprender que si recogían agua de esa fuente, sus rosas en el invernadero florecerían. Todos saltaron al unísono y gritaron que el agua ayudaría. La muchacha se ofreció a entregar esta agua al castillo, entonces habría suficiente para todas las rosas. Alfred apoyó plenamente su idea y elogió su ingenio. Y de nuevo ese mismo sentimiento surgió entre ellos, cuando, con prisa, tomados de la mano, sintieron vergüenza y al mismo tiempo una increíble atracción. El magnetismo los atraía, había tanto que quería decirle. Dijo su nombre, ahora la llamaba solo por su nombre. Fueron interrumpidos por gritos, y Emilia se sorprendió pensando que él simplemente le había tomado las manos y no le había preguntado. ¿Y por qué cuando mira al rey no tiene ningún miedo y su corazón late de una manera especial? En ese momento especial, Hannah los encontró corriendo hacia los caballeros. La mujer comprendió todo y se sonrojó de placer. Ella trajo una manta y un juego de té, ofreciendo beber té. Notando que huyeron tan rápido, la esposa aparentemente estaba cansada, declarando que estaba bien y que la ayudaría ahora. Alfred pensó que ella saltó tan rápido porque todavía estaba asustada. Emilia tomó la manta y comenzó a extenderla sobre el césped, y cuando abrió la maleta, se quedó maravillada con el hermoso juego de té, una hermosa tetera, tazas y platillos, un azucarero, todo era bastante grande. Ella y Alfred se dieron cuenta al mismo tiempo y, sin decir palabra, llenaron sus recipientes con agua del manantial. Emilia estaba muy contenta de que Hannah trajera el juego de té a tiempo. Ahora había suficiente agua. Ella abrazó la tetera, pensando que podría regar las rosas desde ella, imaginando cómo florecerían y lo feliz que estaría el rey, se sintió invadida por la felicidad. La niña estaba tan inmersa en sus sueños que no se dio cuenta de que él la observaba, y como si una chispa los hubiera traspasado de nuevo, se sintieron incómodos, tartamudeó un poco y dijo casualmente que ahora había suficiente agua y no tendrían que cargarla. Su conversación fue interrumpida por el sonido de una taza rompiéndose en pedazos. Alfred y Emilia, impactados por el sonido, se giraron bruscamente y sorprendidos. Lo que vio horrorizó a Emilia. Había algunos bandidos enmascarados de pie en el claro, tomando a Hannah como rehén y sosteniéndole un cuchillo en la garganta. El que sostenía a Hannah dijo fríamente que necesitaban dinero,
de lo contrario matarían a la anciana. Alfred se mantuvo frío y sereno, se puso de pie, cubrió a Emilia con su cuerpo y miró fijamente a los bandidos. Sus ojos se iluminaron con un fuego amenazante, comenzó a acercarse a ellos y les enseñó los dientes, gruñendo amenazadoramente, preguntando si se daban cuenta de que habían pisado el territorio del rey. Su aparición alertó claramente a la banda, el líder y sus hombres miraron al rehén, apretando más el cuchillo, ordenaron no moverse y, al notar a Emilia, preguntaron quién era esa muchacha. Alfred gruñó e hizo un sonido tal que los bandidos temblaron y se congelaron. El rey saltó y rugió de rabia para que soltaran a Ana y a todos los demás. Los bandidos dejaron todo lo que tenían, empujaron a Hannah y comenzaron a correr. Emilia corrió hacia la anciana sirvienta, quien fue arrojada bruscamente al suelo. Cuando Emilia se agachó para ayudar a la mujer, no se dio cuenta de cómo el bandido enmascarado levantó un cuchillo sobre ella. No tuvo tiempo de hacer nada antes de que Alfred lo golpeara tan fuerte que al principio no se dio cuenta de nada debido al dolor punzante. Se puso a cuatro patas y se agarró el estómago, y el rey gruñó por cómo se atrevió a levantar la mano contra Emilia. La expresión furiosa del rey no indicaba nada bueno para el criminal excepto una muerte dolorosa. Alfred ató al resto de la pandilla. Después subieron al carruaje y se dirigieron a casa, sin olvidarse de cargar el agua recogida. Preocupado le preguntó a Emilia si estaba bien. La chica se disculpó por abrumarlo con sus problemas. Pidió que no se preocuparan por eso, ahora era necesario tratar de revivir las rosas. Se acercó a su arbusto favorito y ella decidió intentar regarlo con agua del manantial. Ella vertió el agua de la tetera, realmente esperando que el agua curativa les ayudara. Él observaba sus movimientos y estaba tenso, aunque intentaba no demostrarlo. Después de lo cual se sintieron obligados, Emilia murmuró que ahora no tendría que ir a ningún lado. Mirando a la muchacha, mentalmente se disculpó, sabiendo que no tan pronto, pero definitivamente florecerían. Emilia pensó que esto tomaría tiempo y definitivamente habría suficiente agua. Él asintió con su sonrisa. Era agradable ver cuánto se esforzaba por el bien de las flores reales. Las rosas empezaron a florecer mucho antes de lo esperado y se sintieron abrumados por la emoción. Los capullos blancos y rosados comenzaron a llenarse y abrirse. Se quedaron allí con expresiones de admiración en sus rostros y las sensaciones eran simplemente increíbles. Nuestra heroína estalló en lágrimas de felicidad y agradeció a las flores por florecer. Alfred tenía un pequeño secreto que no le contó a su esposa. Estas flores tenían otro nombre, rosas de la reina, porque una de las condiciones para convertirse en reina es hacerlas florecer. Ella completó la tarea y él abrazó suavemente su rostro y la giró hacia él. Los ojos de Alfred expresaban gratitud, admiración y amor. Su esposa pasó la prueba y ahora ostentaba merecidamente el estatus de reina. Sus manos comenzaron a temblar por la incomodidad y la niña dejó caer el azucarero. Con un hábil movimiento, lo atrapó antes de que pudiera romperse. Lo que ocurrió ante sus ojos tuvo un impacto muy fuerte en ellos. Al ver lo que casi había hecho, Emilia gritó para perdonarla. La niña misma no entendía qué le estaba sucediendo, por qué todo se le caía de las manos y el corazón se le arrancaba del pecho. Él estaba en el mismo estado y para recomponerse tosió y dijo que lo más importante era que las rosas habían florecido. Sus ojos brillaban con un brillo juguetón que guardaba un secreto, y él mismo lo delató, todo gracias a que ella usó agua de la fuente. Parecía sentir algo porque miró a Alfred con los ojos muy abiertos. Después de agradecerle por reconocer su trabajo, simplemente se quedaron allí un rato, cansados pero felices, porque Emilia estaba realmente feliz de que las rosas hubieran florecido. Un día estaba en la biblioteca eligiendo otro libro para leer y escuchó una conversación. El médico habló con Alfred sobre Hannah, quien se había lesionado la pierna durante el ataque y ahora estaba en casa. La muchacha se estremeció al recordar aquel día, cuando la pobre mujer se puso muy mal. Emilia se encariñó verdaderamente con la amable doncella, quien fue amable con ella desde el primer día de su estadía en el castillo. Ella realmente quería hacer algo por ella, así que se armó de valor y se acercó a Alfred. Y ahora ya están viajando en un carruaje. Emilia está mirando la ciudad, y ella misma está en un traje que le da la apariencia de una bestia humana. En esta gran ciudad vivían Hannah y Emilia y Alfred decidió visitarla. Fue idea de nuestra heroína. Alfred estuvo de acuerdo, pero por seguridad la vistió con un disfraz con una cola cosida y una capucha con orejas. La estudió cuidadosamente con ese traje y pronunció el veredicto de que ahora podía ir a la ciudad. Alfred vio que Emilia estaba, cuando salió del carruaje, sintió un calor invadido, había tantos hombres bestia alrededor, que le parecía que todos podían ver quién era ella. Extendió su mano con confianza y le aseguró que todo estaría bien. Y ella realmente se sentía más tranquila cuando él estaba cerca. Como él así lo dijo,
La muchacha puso su mano en la de él y fueron a casa de Hannah. Hannah estaba muy feliz de verlos y se disculpó por causarles preocupación. La mujer estaba tan alegre y llena de energía como siempre, pero aún no podía caminar. Pero ni siquiera eso la detuvo, sacudió la pierna y, para horror de Emilia, declaró que si era necesario se levantaría y se iría. Alfred recordó que Emilia le trajo algo a Hannah. La niña mostró un ramo de flores y hierbas medicinales. La mujer aceptó felizmente los regalos y le agradeció por cuidarla tanto. Y luego atrajo a la muchacha y le dijo, ¿qué tal si el rey y su esposa van a la ciudad y miran los fuegos artificiales? Porque hoy es un día festivo. Sin darles oportunidad de responder, ella se mostró encantada con su idea y dijo que era una maravillosa oportunidad para relajarse. Había banderas colgadas en la ciudad y había muchos hombres bestia. Todos vinieron a la celebración. Alfred sujetó con fuerza la mano de Emilia mientras ella trotaba tras él. Incluso con él se sentía incómoda al ver esos rostros depredadores. Se subió la capucha y trató de ocultar su rostro para que no la descubrieran. Sintiendo su pánico, le apretó más fuerte la mano, colocó la otra sobre su hombro y le recordó tranquilizadoramente que estaba cerca. Y nuevamente ese sentimiento de seguridad, de gratitud y algo tan cálido y uno de los comerciantes les gritó que tenía algo para ellos. Vendía joyas, varias con piedras preciosas. Alfred quería complacerla, pero Emilia rechazaba. Después se acercaron a las bandejas con enormes frutas y verduras, algunas de las cuales nuestra heroína vio por primera vez, y quedó maravillada por sus formas y tamaños. Luego se acercaron al mostrador con varias semillas de flores. Emilia estaba muy contenta con este regalo y agradeció felizmente al rey. Se sintió culpable por haberlo presionado y arrastrado a la ciudad, aunque por supuesto quería hacerlo, pero aún así él fue por ella. Alfred no podía apartar los ojos de su rostro emocionado pero feliz, y ella le propuso ir al pueblo a ver los fuegos artificiales. Ya estaba anocheciendo y él le respondió que era una gran idea. Parecía que se estaba disolviendo en este sentimiento. Estaba abrumada de felicidad. Pudo pasarle hierbas medicinales a Hannah y también llamó al rey por su nombre por primera vez hoy, pero solo se preguntaba qué hacer con él. Hace 30 minutos, ella y Alfred estaban esperando los fuegos artificiales cuando vio a un niño llorando. Ella apartó la mano y corrió a agarrar al niño en sus brazos. Aunque pensó que había soltado su mano, tal vez no debería haberlo hecho. Aunque por otro lado el niño también tiene miedo, no puedes abandonarlo, y el bebé señalaba con el dedo hacia algún lugar. Su madre se quedó allí, haciendo una profunda reverencia a Emilia por haber encontrado y traído al niño. Cuando la mujer comenzó a disculparse por no vigilar a su hijo, Emilia nerviosamente le aseguró que todo estaba bien, lo principal era que encontraran al niño. Un hombre bestia de aspecto claramente hostil se acercó y ladró. La mujer lo vio y sonrió, queriendo explicarle lo sucedido. Con quien se habían cruzado, buscó a su hijo, luego le preguntó a la desconocida por... Emilia estaba fuera de sí del miedo. Ojalá él no entendiera quién era ella, y este hombre bestia la miró con sospecha. Todo se mezcló con su miedo y ella comenzó a correr en el momento en que él bloqueó su camino. Alfred caminó nervioso entre la multitud porque no podía encontrar a Emilia por ningún lado, y cuanto más tiempo pasaba, más crecía la ansiedad. Su oído estaba agudizado. Entre la multitud oyó una conversación acerca de que había un hombre que había llegado a la ciudad. Él enseñó los dientes. El miedo lo invadió. ¿Qué pasaría si algo le sucediera? ¿Qué pasaría si no la encontraba? Cuando el hombre bestia, el padre del bebé, la detuvo, comenzó a sospechar cada vez más que algo andaba mal con ella, que se trataba de un humano. El niño al ver la actuación de su padre comenzó a llorar. No quería dejar ir al extraño, pero su hijo también comenzó a llorar cada vez más fuerte, rompiendo a llorar. Su esposa no comprendió lo que quería de quien encontró a su hijo, y avergonzó a su marido por el llanto del niño. Cuando el padre desanimado se dio la vuelta, ya no quedaba nadie en el lugar donde había estado el extraño. Sin mirar por dónde iba, corrió temblando de miedo, chocando contra la multitud, lo que involuntariamente atrajo la atención hacia ella. Finalmente logró correr hasta un rincón oscuro y recuperar el aliento. Estaba segura de que simplemente visitaría a Hannah y se divertiría allí con el rey. Ella pensó que todo estaría bien, pero ahora le duele mucho, piernas por las heridas. Pero la chica intentó volver a la normalidad. Si no metía la pata todo estaría bien, lo principal ahora era encontrar al rey. Se colocó la capucha sobre la cara lo más fuerte que pudo y se acercó a los fuegos artificiales, ya que habían acordado verlos y probablemente él también fue allí. Pero cuando escuchó lo que alguien dijo que escuchó que olían un olor humano aquí, hablaron de ella. Y el otro respondió que todo era porque aquí estaban friendo carne humana. Sería extremadamente imprudente que un humano viniera aquí, este es el reino de los hombres bestia. Y también dijeron que el rey probablemente se decepcionaría al saber de ella, y eso le picó por dentro.
precisamente porque solo los que la rodean la llaman reina, cuando en realidad ella no tiene ningún estatus. Las lágrimas llenaron sus ojos. Todo era por culpa de ella, había causado problemas a todos otra vez. El rey estaría enojado. Casi al lado de ella, todos comenzaron a hablar cada vez más animadamente. Había una persona aquí y necesitaba ser encontrada. La sintieron por el olor. Y nuestra heroína empezó a correr. Si la atrapaban no terminaría bien. Solo pensaba en cómo encontrar al rey. Estaba muy cerca. También con el pensamiento de encontrar a Emilia. Alfred se imaginó cómo sería para ella allí. Ya estaba asustada y ahora se encontraba entre tanta multitud, completamente sola. Una voz familiar llegó a sus oídos llamándola por su nombre. Emilia le gritó al rey, pero se escuchó un fuerte rugido de la multitud, y detrás de ella corría el mismo niño, que evidentemente había vuelto a huir de su madre tras ella. Pero el bebé tropezó y cayó boca abajo. La muchacha vio a ese mismo niño y, olvidándose de todo, se abrió paso entre la multitud hacia él nuevamente.